especial, ¿verdad? Porque en la presencia de Dios, pues, son momentos únicos. A veces uno no aprovecha y después uno se lamenta, porque ambientes así como este, pues, no se encuentran en cualquier lugar. Uno tiene que aprovechar y, como decía mi hermano Ricardo, me acompaña mi esposa, mi hermana Yandira de Valle, y también me acompaña un anciano de la iglesia que su servidor pastorea allá en Lourdes, Colón. Mi hermano Martín Flores, él es anciano de privilegio, pero es joven, usted lo ve, es bien joven. Y lo acompaña su esposa, mi hermana Patricia de Flores. Ellos son los que andan con su servidor. Y qué bueno, que aquí estamos y esperamos que Dios en su misericordia nos bendiga, ¿verdad? Y nos conceda el poder recibir su palabra. Estuve acá 12 años pastoreando esta iglesia. Yo sé que hay algunos hermanas todavía de esa época. Y me recordaba que venía entrando cómo se inició este local. Y le contaba al hermano Martín, el anciano de Colón, que comenzamos sin 5 centavos para construir este local. Sin 5, hermanos. Y hasta su servidor agarró una piocha. Comenzamos a abrir. Yo le dije a los hermanos que eran de esa época que iniciáramos y Dios iba a comenzar a proveer. Y al ratito empezaron a llegar camionadas de arena, de grava, cemento, de hierro, de todo. Y así se comenzó a construir. No, si comenzaba, porque también sería deshonesto, ¿verdad? Es decir, que así construimos, fue una galera. Pero en esa galera Dios comenzó a glorificarse. Así que estuvimos 12 años aquí trabajando. Aquí me hice viejito. Con ustedes. Y ahora me siento más viejito. Pero pónganse en pie todos, vamos a estar abriendo la escritura. ¿Cuánto quieren que el Señor les hable? Pídanselo. Pídanselo. Si usted se lo pide, Dios le va a hablar. Cierren sus ojos todos y todas, hermanas, hermanos, cierren sus ojos. Oremos al Señor. Padre, Dios amado, que estás en gloria, gracias porque estamos delante de tu presencia. Pedimos que tu bondad puedas tratar con nosotros. Háblanos, Señor, envíanos tu palabra fresca, nutritiva, que edifique el corazón nuestro y que nos transforme. Habla también a los amigos, a las amigas. Usa esta palabra para salvación, usa esta palabra para edificación. Confírmala en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Lo rogamos, lo pedimos, Señor, y lo creemos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a suplicarle que abramos la escritura. Vamos a abrir en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Y por favor, abran conmigo en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces está después de Josué. Josué es el sexto libro de la Biblia. Y por lo tanto, Jueces sería el séptimo libro del Antiguo Testamento y de la Biblia. Vamos a leer el capítulo número 20. Capítulo 20. El verso número 17 en adelante. Capítulo 20, verso 17. Amén, hermanas y hermanos. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín.
Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Más reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y oraron delante de Jehová hasta la noche. Y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Amén. Por favor, pueden tomar su asiento. Y hermanas y hermanos, amigos y amigas, quiero ser muy breve, muy centrado en el pensamiento. Y como siempre lo digo en todo lugar, ¿verdad? Esos servidores muy sencillos para predicar. Hay que no esperen un gran bombazo, sino algo muy sencillo, pero esperamos que Dios nos bendiga y use el detalle de su palabra. Pero para poder entender la porción que está en este libro de los jueces, hay que comprender un poquito el contexto. Y los que han leído el contexto, pues estarán familiarizados con lo que voy a decir. Y si no, pues usted ya lo entenderá, lo que voy a explicarles. Pero en el contexto se habla acerca de un levita. Y este levita tenía una esposa. No era exactamente la esposa, sino que era una concubina. Pero en el fondo era su esposa, porque había aspectos legales en esto. Y entonces la concubina o la esposa le fue infiel. Y se va para la casa de sus padres o de su padre. Y entonces el levita en su corazón la perdona y va a buscar a su esposa infiel. Y al encontrarla, pues le manifiesta su deseo de que regresara con ella. Y ella también toma la iniciativa de regresar con él. Se mantiene ahí en la casa de su suegro un par de días, pero luego se camina para su ciudad, para su casa. Les agarra la noche en el camino y llegan a una región que pertenecía a la tribu de Benjamín. Y el levita con su esposa y su criado, por cierto, pensaban dormir ahí en la plaza de la ciudad, pero pasó un anciano y les dice de que no, que se vayan para su casa, y los ruega hasta que se van para su casa. Y ahí están ya en la noche para querer reposar, cuando dice la Biblia que los de Gabaa, que eran benjaminitas, todos los hombres se reúnen y se encaminan a la casa donde estaba el levita. Y le piden al anciano que les entregue al levita con la idea de violarlo, porque eran homosexuales. El anciano pues se opone, pero a la hora de la hora pues el mismo levita les entrega a su concubina. Y los personajes, aunque eran homosexuales, pero no solamente con hombres se metían, sino que también con mujeres, eran bisexuales. Violan a aquella muchacha, parece que era una muchacha. De tal manera de que fueron tantos los personajes estos que abusan de ella que la matan.
Y al matarla, pues, la tiran frente a la casa del anciano donde estaba el levita. Y luego cuando en la mañana que el levita sale, que se iba ya sin ella, él la encuentra ahí en el quicio de la puerta de la casa del anciano y estaba muerta. Entonces la toma, la sube a su bestia, llega a su casa y lo que hace el levita es partirla en 12 partes y la manda a todas, es decir, las partes las manda a todas las tribus de Israel. Cuando los israelitas vieron esto, me refiero a las tribus, ellos se escandalizaron y dijeron: nunca jamás semejante cosa se ha visto en Israel. Pero ahora lo estaban viendo. Y entonces se escandalizan y reúnen a todas las tribus, sobre todo a los hombres que podían pelear, y averiguan quién había enviado aquellas partes del cuerpo. Se dan cuenta que era el levita. El levita les explica lo que había sucedido con los de Benjamín. Y entonces las 11 tribus optan por hacerle pelea a los de Benjamín, pero primeramente les dan la oportunidad de que entreguen a los que habían abusado de aquella muchacha. Los de Benjamín no quieren. Bueno, se cerraron y dijeron: no queremos. De tal manera de que dice la Biblia que ellos prefieren hacerle la guerra a las 11 tribus, pero no entregan a los de Gabá. Y entonces los de Israel, ni modo, al ver que no había forma de que les entregaran a los que habían maltratado a la muchacha, entonces están dispuestos a hacerles la guerra. Contaron cuántos eran los que iban a pelear de parte de las 11 tribus, que por cierto dice la Biblia que eran 400,000. Y los de Benjamín eran 26,000, o sea, la diferencia era bien marcada. La cuestión es de que llega el momento ya de pelear los 400,000 contra los 26,000. Pero antes de pelear, y aquí voy a ir entrando ya a lo que quiero compartirles, los israelitas consultaron al Señor. Eso dice acá la porción del verso número 18. Dice: luego se levantaron los de Israel, suben a la casa de Dios y consultan al Señor y le dicen: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y oigan esto, hermanas y hermanos, Dios les habló. Vuelvo a repetir, ellos estaban consultando al Señor. Y Dios, dice en la parte final del verso número 18, responde y les dice: Judá será el primero. Note que la pregunta era: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor le responde y dice: quien va a subir de primero es Judá. Pero no se refería de que solamente la tribu de Judá subiría a pelear. Sería como el primero en el sentido de ir al frente, porque según lo que se narra acá, fueron todos a pelear. Pero lo que sí estamos notando es ese aspecto que le acabo de señalar: el volverse a Dios y consultar al Señor, y Dios responde. Sin embargo, en la respuesta del Señor solamente les dice que Judá subiría primero. Pero piensen, hermanas y hermanos y amigos y amigas que están acá, ¿cómo se debe haber sentido Israel o el ejército israelita, los 400,000, al saber de que su Dios les habló? Imagino que ellos se sentían que iban seguros tras la victoria y que iban a estar doblegando al enemigo. La cuestión es de que se enfrentan al enemigo, hablando de sus hermanos benjaminitas, y lo que sucede fue todo lo contrario, lo inesperado. No fue lo esperado, sino lo inesperado, porque dice la Biblia de que el enemigo prevaleció contra los ejércitos israelitas. Y tanto prevaleció el enemigo que mató nada más y nada menos que a 22,000. ¿Qué le parece?
Hermanas y hermanos, yo cuando veo esto, lógicamente pienso en Israel, ¿verdad? Que habían consultado a Dios y esa era prácticamente la ruta pues exacta que ellos deberían de tomar, y luego que Dios les habla. Y vuelvo a repetir, Dios no les dice que les va a dar la victoria, pero sí les dice de que subieran. Pero yo me imagino que deben haber entendido de que Dios estaba con ellos y que Dios iba a pelear por ellos y que Dios les iba a dar la victoria. Y ya dijimos que la causa, quiera sea o no, era una causa bastante justa. Pero no hay tales de victoria. Al contrario, el enemigo se agiganta, prevalece y los aplasta. Tanto que los de Benjamín se sentían campantes. Y a lo mejor han de haber dicho, pues Dios es el que está con nosotros, ¿verdad? No con ellos, sino con nosotros. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿por qué, si ellos buscaron de Dios? Y lo hacen no con hipocresía, porque sabe de que Israel casi siempre cuando se habla de que buscaban a Dios, pues uno los ha etiquetado como gente hipócrita. Pero estos no eran hipócritas. Estos consultaban de veras al Señor. Pero ahí es donde viene ¿por qué? Porque Dios no los oyó como debería de escucharlo, o porque Dios no lo respaldó como debería de respaldarlo. Y a lo mejor quizás nosotros igual, ¿verdad? Uno tiene que pelear contra el enemigo, o situaciones que son adversas y diversas. Y uno tiene que enfrentarse y uno consulta al Señor, y a lo mejor hasta cierta respuesta tenemos de parte de Dios, y uno siente de que la victoria no llega. Y esto es lo que estaba sucediendo con este pueblo. Sin embargo, yo creo que aquí hay algo más de fondo. Dios no les da la victoria así como ellos esperaban, porque Dios quería llevarlos para que este pueblo tomara una lección. Es decir, que este pueblo aprendiera que hay detalles dentro de lo que es la búsqueda hacia Él, que son detalles que, quírase o no, en la historia pues de la humanidad y la historia del pueblo de Israel y en el pueblo de Dios, hablando de la iglesia, son detalles que han sido tan pero tan efectivos, pero este pueblo parecía que no había aprendido ello o de eso. No habían aprendido. Entonces Dios lo que quería era como estar tratando con este pueblo, moldeando a este pueblo, para que se dieran cuenta de que no solamente son aspectos de consultar a Dios, sino que hay aspectos de fondo dentro de lo que es la vida de oración. A veces uno cree que puede orar, hermanas y hermanos, y a veces creemos que hasta técnicos somos ya en oración y hasta profesionales en oración. Pero a la hora de la hora, cuando somos confrontados por el mismo Dios y a través de la misma palabra de Dios, uno se da cuenta de que realmente nos hace falta tanto para poder ser maestros en la oración. Y entonces este pueblo necesitaba aprender más, y Dios lo quiere llevar a ello. Entonces dice la Biblia de que este pueblo se reanimaron, así dice la Escritura. Dice el verso número 22: mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel vuelven a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día. Y entonces dice el verso 23: porque los hijos de Israel subieron. Oiga lo que dice: subieron. Y luego dice: y lloraron delante de Jehová hasta la noche. O sea, se está hablando del siguiente día. Y ahora se vuelven a presentar al Señor, y lo dice que hicieron lo que habían hecho la primera vez, porque lo dice el verso número 23, porque cuando dice lloraron delante de Jehová hasta la noche, dice y consultaron a Jehová. Ellos habían puesto en práctica lo que habían hecho, pero ahora le están añadiendo el aspecto de quebrantarse. Usted sabe que en el quebrantamiento pues hay una humillación. Y en la humillación hay un reconocimiento, y en el reconocimiento uno se da cuenta, lo que dice allá San Mateo, que uno es pobre en espíritu. Y entonces hay una humillación, hay un quebrantamiento, y ahora están llorando, pero no lloran simplemente por llorar, ni tampoco están quebrantados solamente un momentito, sino que dice la Escritura de que se quebrantan delante de Dios hasta la noche. Imagínense ustedes, hermano y hermano, hablemos, bueno, ahora ya eran 400,000 menos los 22,000 que habían muerto, ¿verdad?
Estamos hablando acerca de 380,000 hombres que estaban allá delante de Dios. Y ahora están humillados, están quebrantados, están llorando, están consultando y están delante de Dios, pero están humillados. Y entonces Dios, cuando vio ese detalle en este pueblo, dice la Escritura de que Dios volvió a hablar. Y eso lo señala el verso número 23. Bueno, consultaron a Jehová, dice el verso 23, casi parte final, diciendo: volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Dice que el Señor le responde: subid contra ellos. No dice solamente de Judá, sino dice: suban contra ellos. Y entonces ahora el pueblo, pienso, hermanas y hermanos, que quizás por el carácter de oración que habían tenido, porque en el fondo ahora se nota de que no solamente era oración por orar, sino que ahora se ve una devoción en ellos. O sea, habían orado con devoción, estaban delante de Dios con devoción, y estuvieron delante del Señor humillados, como dije, hermanos, todo un día. Y la misma Biblia dice de que Dios no desprecia un corazón así. Al contrario, Dios lo valora. Y Dios les habla y dice: suban. Como queriendo decir, enfrenten, ¿verdad? Vayan al enemigo. Yo les estoy dando la orden de que vayan al enemigo y enfrenten al enemigo. Suban contra ellos. Pero hermanas y hermanos, y aquí es donde viene, y a lo mejor usted sabe lo que leímos en la porción esta. Dice la Biblia de que otra vez el enemigo se enfrenta a ellos, y la gran sorpresa es que Dios no les da la victoria. Entonces se llevaron un chasco terrible, porque ahora la tribu de Benjamín les mata 18,000. ¿Qué les parece? Más 22,000 eran 40,000. O sea, una cosa escandalosa. Y aquí es donde vuelve a surgir la pregunta: ¿por qué, verdad? Si supuestamente, hermanas y hermanos, ahora estaban más ubicados que nunca. Es decir, uno no puede estar como queriendo cuestionar la vida de oración de este pueblo. ¿Pero por qué? Porque ahora, una vez más, Dios permite la derrota. Y vuelvo a preguntarme, yo creo que este pueblo se ha de ver confundido. Y uno no entiende, y entendemos cuando uno va viendo las lecciones que Dios le está presentando a este pueblo, o que quiere que este pueblo aprenda. Porque es cierto, ahora consultaron, y ahora se humillaron, y ahora lloraron, y ahora chillaron. Ahora estaban allá quebrantadísimos. Pero parecía de que no fue suficiente. Y vuelvo a repetir, hermanas y hermanos, yo creo que todos nosotros sabemos que dentro de la oración, pues hay que venir delante de Dios, ¿verdad? Hay que humillarnos. Por supuesto, no hay que derramar lágrimas solamente por derramarlas. Pero Dios lo que quiere es una verdadera humillación, y no un ratito como nosotros hacemos aquí en la iglesia, que aquí hacemos el mate de que nos humillamos. Allá afuera ustedes son pícaros, ¿verdad? Y malandrines y rebeldes. Pero este pueblo no, y es lo que Dios espera, una humillación que realmente, hermano, sea permanente, y hasta cierto punto se vaya haciendo un estilo de vida en cada uno de nosotros. Usted sabe, vuelvo a repetir, no es asunto solamente momentáneo, sino que tiene que ser un estilo de vida. Tiene que envolvernos esta forma de ser. Yo espero de que todo el tiempo uno aprenda a humillarse. Sin embargo, Dios no les dio la victoria. Dios quería que aprendieran algo más. Hermanas y hermanos, Dios también espera que nosotros aprendamos algo más en la vida de oración. Yo sé que la oración a veces uno la toma como un arte, algunos la toman como que fuera una ciencia. Yo sé que hay tantos detalles, pero usted sabe que en la práctica es donde se demuestra si realmente nosotros hemos aprendido a orar. Pero Dios lo que quiere es que su pueblo aprenda a orar como debería de orar. Y es decir, como dije hace ratitos, uno cree que aprendió a orar, ¿verdad? Pero conforme uno se va dando cuenta, la victoria no llega.
Y el enemigo es el que prevalece y nos aplasta. Y hasta de marioneta nos agarra, ¿verdad? Y hasta juega con nosotros. Porque la oración no simplemente es una simple oración, y valga la palabra que estoy mencionando. Tiene que ir más allá. Y este pueblo tenía que aprender algo que lo habían dejado de lado. Y yo le aseguro que muchos también de nosotros lo hemos dejado de lado. Ya no lo ponemos en práctica. Pareciera que la iglesia nos hemos desfasado. Sí sabemos orar en el sentido pues de que sabemos expresarnos delante de Dios. Pero vuelvo a repetir, Dios lo que quiere es que uno vaya más allá dentro de lo que es la vida de la oración. ¿De por qué Dios no le daba la victoria a este pueblo? Dios se la pudo haber dado sin que este pueblo se humillara. Al fin y al cabo Dios es Dios, ¿verdad? Y pudo haber aplastado a Benjamín, hermanos, de un solo golpe. Pero ahora Dios está tratando con su pueblo. Quiere que su pueblo esté aprendiendo ese aspecto, de los aspectos que la oración debe de tener. Y entonces dice la escritura, y eso es interesante realmente, que este pueblo no se da por vencido. Este pueblo sigue reanimándose para poder estar buscando al Señor. Algo les decía de que Dios ahí estaba y que Dios los iba a bendecir. Y entonces dice la escritura, la palabra del Señor, que una vez más los hijos de Israel suben. Dice, estoy en el verso número 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel. Y ahora se habla del pueblo. Y vienen a la casa del Señor. Y oiga, dice, y lloraron. O sea, siguen quebrantados. Pero dice la escritura de que se sentaron allí en la presencia de Jehová. Esto de sentarse es sinónimo de esperar. Ahora estaban añadiendo el aspecto de, aparte del quebrantamiento, están en el aspecto de el saber esperar en Dios. Usted sabe que si hay algo que a nosotros nos cuesta, es esperar en el Señor. Y ahora este pueblo está esperando. Pero aquí es donde viene el otro detalle. Dice la Biblia que al estar allí en la presencia de Dios sentados, ayunaron. Aquel día, dice, hasta las 10 de la mañana. Así dice. Nosotros somos que hemos creado un beso de medios ayunos, ¿verdad? Por poco vamos a crear cuartos de ayuno, octavos de ayuno. No, cuando esta gente oraba y ayunaba, pues ayunaban todo un día. Y dice de que ayunaron aquel día hasta la noche. O sea, ahora le estaban añadiendo a la oración. Después del quebrantamiento, después de consultar a Jehová, después de esperar a Jehová, ahora le están añadiendo el aspecto de ayunar. Y por eso dije de que a lo mejor esto ya pasó de moda para algunos, pero en la Biblia no ha pasado de moda, hermanas y hermanos y medios hermanos que están acá, ¿verdad? Eso no ha pasado de moda, eso es bíblico. Eso está dentro de lo que Dios nos ha revelado y debe de ser parte de la vida devocional que uno tiene. Y por eso es que las oraciones nuestras son tan, pero tan pobres. Y mientras uno ora así en una forma como no deberíamos de orar, hermanas y hermanos, el enemigo se sigue agigantando y sigue prevaleciendo sobre nosotros. Yo sé de que hay un ayuno que ahora se hace, ¿verdad? Muchos lo hacen o a lo mejor algunos lo hacen, pero simplemente es un ayuno como por ayunar. El ayuno no simplemente es un ayuno, ni tampoco es un sacrificio como mucha gente lo ve, ¿verdad? Como que Dios está obligado a bendecirlo porque simplemente hemos hecho un sacrificio delante de Él. Pero Dios no está obligado a nada. Más bien lo que el ayuno hace es fortalecer lo que es la oración. La oración de uno se hace más, pero más profunda. Es una oración, hermanas y hermanos, que toma más fuerza o que salen desde lo más profundo del ser nuestro, del corazón de cada uno de nosotros. Y este pueblo tenía que aprender, debería de aprender, que no solamente era orar como venían orando, y gloria a Dios si lo hacían, pero ahora Dios los estaba llevando a esa práctica
como ya señalé, de que ahora pues ha pasado de moda, ya no se ve dentro de lo que es la iglesia y por eso somos lo que somos. Y el diablo sabe en qué situación, en qué estado espiritual nosotros nos encontramos. Sin embargo, este pueblo poco a poco el Señor lo fue llevando, de tal manera de que ahora se dieran cuenta de que la oración o la vida devocional debería de ser acompañada con lo que nosotros conocemos, el ayuno delante de la presencia de ese Dios que está en los cielos. Y Dios, hermanas y hermanos, comenzó a obrar y comenzó a glorificarse y comenzó a profundizar la vida de oración en este pueblo, en esta gente. Y si usted nota, no solamente se habla de que oraron, ayunaron, sino que dice que ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová, dice el verso 26, parte final. Pero oiga lo que dice: y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Esto de ofrecer ofrendas y holocaustos de paz delante de Jehová. Las ofrendas de paz, sencillamente lo que significaban era el fortalecer la comunión con Dios. Pero se llaman ofrendas de paz, era para tener paz con Dios, ¿verdad? Era para poder fortalecer lo que es la comunión con Él. De ahora están aprendiendo de que orar no simplemente era orar, sino que también tenían que tener una fortaleza en lo que es la comunión con Él. Y estar cuidando lo que es la comunión con Él. Y entonces con estos elementos, hermanas y hermanos, que ahora yo le estoy manifestando, le estoy compartiendo, este pueblo llega al momento exacto, al momento que Dios quería, para que la victoria pudiera ser parte de ellos. Hermanas y hermanos, para poder estar corroborando lo que yo les estoy señalando, ustedes se recuerdan de Pablo. Cuando el Señor lo convirtió se llamaba Saulo. Más tarde se llamó Pablo. Pero usted sabe que Saulo, cuando el Señor lo encuentra, lo convirtió y quedó ciego. Y lo llevaron de la mano, dice la escritura, a la casa de un tal Judas que vivía en Damasco. Y ahí se quedó. Ahí se quedó Saulo. Por lo menos se habla de 3 días en ese lugar. Y según lo que la escritura dice, porque se lo dice el Señor Jesús a Ananías, que le muestra de que fuera a la casa de ese tal Judas, y ahí se encontraba un tal Saulo de Tarso, y que orara por él. Pero usted sabe que el Ananías comenzó a cuestionar al Señor, porque sabían quién era Saulo. Era un perseguidor de la iglesia. Y entonces el Señor le dice: no, eso era antes, ahora es otro. Ya lo convertí, y lo he convertido porque ahora él está orando. Él ora, no es como aquellos que vienen allá por San Miguel que no oran. Él ora. Él ora. Pero hermanas y hermanos, Saulo no solamente oró, sino que dice la Biblia que los 3 días, o en los 3 días, no comió ni bebió. No comió ni bebió. O sea, fue un ayuno, como nosotros decimos, total, ¿verdad? Y hasta ahí es donde se recomienda ayunar sin agua. Hasta 3 días. De ahí de 3 días para allá se recomienda tomar agua. Pero hermanas y hermanos, es interesante. Yo no sé de dónde es que este Saulo se le vino, si era un nuevito en la obra de Dios. Apenas estaba iniciando la vida cristiana y ya estaba orando. Y oraba y oraba. Y ahora le añade el ingrediente del ayuno. Hermanas y hermanos, de repente, y a lo mejor Saulo se quedó hasta con la boca abierta al ver los resultados que se obtuvieron. De repente llegó Ananías, le puso las manos encima y Saulo recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Y luego, bueno, no, eso fue después, ¿verdad? Lo que acabo de señalar, porque antes el Señor lo sanó. Estaba ciego y de repente le cayeron como escamas, dice la Biblia, de sus ojos. El Señor le abrió los ojos. El Señor lo sanó.
el Señor le hizo un milagro increíble. Ahora Saulo veía, él estaba viendo. Y luego lo llena con el Espíritu Santo, lo bautiza con el Espíritu Santo, y para sumarle el Señor le muestra el ministerio que iba a gozar sobre la faz de la tierra y cómo Dios lo iba a respaldar tremendamente. Iba a predicar el evangelio, hermanas y hermanos, en tantas naciones, en tantos lugares, a tantos reyes, a tantos príncipes, a gentiles, a judíos, a israelitas, y le muestra de que Dios iba a estar con él. Pero todo en este hombre vino porque inicia su ruta cristiana, su vida espiritual orando. Pero oraba ayunando, aleluya, buscaba la presencia del Señor, clamando a ese Dios glorioso y poderoso. Y ahora dedican tiempo, vida, fuerzas, lo que tienen para poder estar ayunando delante de su presencia. Y por eso, si usted y yo no hemos obtenido la victoria, ¿no será que Dios quiere llevarle una vida de oración más profunda? De clamor, de lágrimas, de esperar, de fortalecer nuestra comunión con Él. Pero ¿no será que también nosotros ya no ayunamos? Y yo le aseguro que muchos de los que están acá, porque se les nota por encima, hermanas y hermanos, y algunos hasta panzones están ya. Perdón, hermanos, pero lo digo con amor gordito. Pero algunos ya no lo hacen. Ya no lo hacen. Por eso es que la Biblia dice, cuando le preguntaban al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar esos demonios, verdad? Porque el Señor con qué facilidad llega donde está el muchacho endemoniado, solo da la orden para que el demonio salga, y el demonio sale. Y lo habían llevado delante de los discípulos, hermanos, y los discípulos no sacaron, pero ni tan siquiera una uña del demonio. Y le preguntan al Señor, ¿y nosotros por qué no lo hemos sacado? Y entonces el Señor les dice, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Tienen que ayunar. Tienen que ayunar, porque si no, la oración nuestra puede ser una oración. Y usted sabe lo que es el enemigo. El enemigo, hermano, nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Ese enemigo no es superficial, su enemigo no es el hermano o la hermana, ¿verdad? Su mamá, su papá, su suegra, su suegro, su tía, su tío, su yerno, su que vea, su vecino. Esa es una lucha frontal, una lucha directa contra las mismas huestes infernales. Y el enemigo se agiganta. Y a veces oramos, pero pareciera de que no es suficiente. Y la oración de la iglesia no es suficiente. Somos religiosos de domingo en la tarde. Simplemente oramos por orar, buscamos por buscar, pero no le ponemos el ingrediente que Dios espera que lleve nuestras oraciones, nuestra oración. Hermanas y hermanos, tiene que ser una lucha. Es una lucha esto, no es simplemente por pasar el rato, no. Este pueblo tenía que aprender que no es asunto de pasar el rato, no es asunto de solamente sacar la espada y decir unas cuantas cosas a ese Dios que está en los cielos, y que Dios le dijera suban, y ahí estaba suficiente para obtener la victoria. Ellos tenían que llorar delante de la presencia de nuestro Dios. Ellos tenían que quebrantarse delante de Dios. Tenían que esperar, como ya señalé, delante del Señor. Tenían que estar allá delante de Dios mucho tiempo, esperando, clamando, gimiendo, y para poder estar añadiendo el ingrediente exacto, preciso, el ingrediente de todos los tiempos. Entonces se necesitaba que este pueblo también pusiera en práctica el ayuno. Aleluya. Y así dice la escritura que ayunaron. Ayunaron, dice la Biblia, lloraron, se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y luego ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.
Dice el verso número 27, los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y entonces le dicen, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová les dijo, subid, subid, porque mañana yo os los entregaré. Bueno, yo no leí los que seguía, porque hasta ahí pues ya se demuestra la eficacia de la vida profunda de oración y devoción que este pueblo tenía. Pero sí se habla de que se enfrentan otra vez a los de Benjamín, un grupo nada más de los de Israel, se acercan a la ciudad de los benjaminitas, salen los benjaminitas y ellos, los de Israel, se corren. Entonces los de Benjamín pensaron que iban a hacer lo mismo que habían hecho antes, pero ya habían preparado una emboscada. Estaban al otro lado de la ciudad ejércitos israelitas, y cuando ya se habían alejado los de Benjamín de la ciudad, ellos le caen encima a la ciudad, que generalmente pues habían dejado ancianos, mujeres, niños. Y cuando voltean a ver, la ciudad está en llamas. Y los de Israel se regresan, los que iban huyendo de ellos aparentemente se regresan y los enfrentan. Pero ahora tenían dos bandos y la ciudad destruida. Cuando vieron la ciudad destruida, ellos se desplomaron emocionalmente y le caen encima a los de Benjamín, y de los 26,000 o 22,000 solamente quedaron vivos como 600. Por poco aniquilan los de Israel a la tribu de Benjamín. Pero ahora quien prevalecía era el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque oraban y ayunaban. ¿Cuántos oran aquí? ¿Cuántos ayunan aquí? Me dejaron sordo. Voy a destaparme los tímpanos, ¿verdad? Ayunaron este fin de semana, ayer, hasta la noche. Pero en serio, hermanas y hermanos, así es la vida devocional nuestra. O nosotros ya dijimos, no, hombre, usted sabe la moda que se ha metido hoy, ¿verdad? Y que esto pareciera del ayuno y esto de quebrantarse delante de Dios, como que esto es para allá la época de la iglesia primitiva. Y que eso ya no cuenta, ya no debe de contar. Pareciera que ahora pues la iglesia es muy cómoda, somos muy cómodos, hermanos, hasta para sentarnos somos muy cómodos. La vida cristiana pareciera de que es solamente un ratito, ¿verdad? Y la oración pareciera como que es solamente persignarse, solamente arañarnos un poquito la cara y se terminó todo. Pero si usted ve acá, Dios quería que este pueblo aprendiera a orar, llorando, esperando, fortaleciendo su comunión con Él y ayunando. Y poco a poco Dios lo fue llevando. Al principio se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Si te he orado, te he consultado, y ahora ¿por qué? ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no me da la victoria? Ustedes decían, ahora ya no vamos solamente a consultarte, vamos a llorar también. Y lloraban. Y nada, y Dios, más bien se preguntaban, ¿y por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué no me bendices? Pues ahora Dios le estaba diciendo, añádele a tu quebrantamiento el esperar. Sentate, espera. Añádele a tu comunión más comunión.
Fortalece tu comunión. Tu comunión está muy pobre, muy mediocre. Bueno, usted conoce la época de los jueces, hermanos, y aquí abundaba la gente idólatra. La gente, bueno, usted ya vio levita, que tenía a su esposa y se la violan. Los de Benjamín. Ya no estamos hablando de impíos en el sentido pues de que no eran judíos o no eran israelitas. Estamos hablando de una tribu de Israel violando a una de sus hermanas. Y luego el otro la parte en 12. Bueno, y usted, yo no sé si usted ha leído el libro de los jueces, pero la Biblia dice que estos jueces, o más bien en la época de los jueces, cada quien hacía lo que le rompía la santa gana. Necesitaban fortalecer su comunión con Dios. Y por eso se dedican a fortalecer su comunión. Y están fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo su comunión. Y luego le añaden el ayuno. Entonces Dios dijo: hoy sí, están listos. Aquí va la bendición, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios los va a bendecir? Hermanos, ustedes ni ayunan ni lloran. Su comunión está muy pobre, superficial. Otros ni oran. Y otros están aquí porque la Virgencita de la Paz los trajo, ¿verdad? Pero no hay devoción fuerte. No hay devoción. No hay devoción. Y va a haber bendición hasta que haya devoción fuerte, sólida. Carácter sólido. Que vuelvan estos aspectos. Que vuelvan. Y aunque pareciera, hermano, que son aspectos hasta cierto punto ridículos, ¿verdad? Pareciera que ya no se debería de hablar de esto en el siglo XXI, pues si ahora hablemos, pero ya de tecnología puramente avanzada, ¿verdad? Abstracta. Y todo es avanzado, pero hablar de ayuno. Pero el enemigo sí sabe que no es la tecnología la que nos va a dar el éxito. El éxito viene si Dios está con nosotros, aleluya. Y Dios va a estar hasta que tengamos una vida devocional sólida. Hasta que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva. Que vuelva esa vida de devoción sólida. Como el caso, y con esto voy a terminar, hermanas y hermanos, y si ya nos vamos. Pero es el caso de la iglesia del principio. Cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. 10 días en el aposento alto. 10 días, hermanas y hermanos, que no es fácil. 10 días. Imagínense ustedes 10 días. Yo no sé si usted y yo hubiéramos aguantado, ¿verdad? Pero 10 días. Y ahí estuvieron orando, llorando, llorando, llorando. Bueno, la Biblia dice que oraban unánimes juntos, dice. O sea, no solamente estaban juntos, sino que también estaban unánimes. O sea, la vida espiritual de ellos era muy sólida. Y aún, de repente se dieron cuenta de que la Biblia decía de que deberían de ser 12 apóstoles. Pero ellos tenían solo 11. Entonces inmediatamente Pedro dice: hermanos, detengámonos. Ya no oren, hay que fortalecer la comunión con Dios. La Biblia dice 12 apóstoles, no 11. Y era necesario de que alguien, o más bien que Judas dejara su habitación y que nadie la ocupara. Pero otro debería estar tomando su oficio. Ustedes hacen, hermano, todo lo que hacen y llaman a 2 y le dicen al Señor: tú conoces el corazón de todos los hombres, muestra cuál de estos 2 has escogido. Dirán suerte si la suerte cae sobre Matías. Pero todos lo están enmendando, poniéndose en condiciones óptimas y unánimes juntos, orando, perseverando en la oración, hasta que volvió una vez más. Bueno, no volvió, sino más bien cayó el Espíritu Santo sobre ellos, aleluya. 10 días. Así de que yo creo que ustedes me han entendido, hermanas y hermanos. Espero que en esta tarde Dios nos haya hablado a todos. Y usted siente que su vida espiritual, vea, su vida más bien devocional está muy, muy superficial, muy lenta, muy calmada, muy desfasada.
Yo espero que volvamos. Ya no se quebranta, quebrantemos. Por supuesto no hay que hacerlo así a la fuerza, ni tampoco hay que hacerlo en una forma donde no es espontánea. No, Dios quiere una vida devocional muy sincera, muy honesta. Pero añadámosle quebrantamiento. Sepamos esperar. Sepamos tener comunión con Él. Y ayunemos. Cuando dicen amén. Pero de veras, hermano y hermano, ¿ya han entendido el mensaje en esta hora? Yo creo que sí. La cosa es si vamos a arrancar, ¿verdad? Y ya veremos, hermano y hermano, que Dios va a hacer grandes cosas en medio nuestro. Aleluya. Amén, hermanas y hermanos. Usted sabe que la situación no es fácil. No es fácil, hermano. Los problemas no son fáciles. Las situaciones no son fáciles. Todo es difícil. Todo es difícil. Yo me recuerdo de un hermano, de una hermana que llegó donde el hermano Mario Vega, por cierto, y le dijo: yo ya no aguanto a mi marido, ya no lo aguanto. Le he hablado aquí, le he hablado allá, le he dicho aquí que no sé qué, que no sé cuánto, lo he aconsejado por aquí, por allá, y no entiende. Entonces el hermano le dijo: quiero que me dé permiso para divorciarme. Y entonces la hermana o el hermano le dijo: no, no lo haga. ¿Y qué me falta?, le dijo. Que ore y ayune una semana por él, le dijo. Métase en oración y ayune una semana por él. Ah, no, le dijo, eso es muy pesado. Pues sí, si las cosas quieren que sean fáciles. Pero ese es el método. Esa es la clave. Y el enemigo caerá. Dicen gloria a Dios en esta tarde. El enemigo no prevalecerá. Ya no habrá muerte. Ya no caerán 22,000, ya no caerán 18,000. Ya no habrá muerte. Ya no. El enemigo caerá. Vamos a orar todos en esta tarde. Yo voy a pedir, hermano y hermano, que se pongan de rodillas ahí ahí a la de su silla. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Hermanas y hermanos, solamente usted sabe cómo oramos. La vida de oración que estamos teniendo, solamente usted y yo la sabemos. Dios lo que quiere es que su iglesia, nosotros aprendamos que hay elementos en la vida de oración que en la escritura se señalan desde hace miles de años. La oración, si es superficial, el enemigo prevalecerá. Pero si es una oración con quebrantamiento, con lágrimas, si es una oración donde esperamos en Dios, donde fortalecemos la comunión con Él, y si ayunamos para poder estar sazonando la oración con más fuerza, con más devoción, hermanas y hermanos, Dios se va a glorificar. El enemigo será derrotado, el enemigo caerá. Ya no prevalecerá el enemigo. Ya no habrá muerte en medio de su pueblo. Aquí en Israel cayeron primeramente 22,000, después 18,000. La muerte permeaba en este pueblo. El enemigo se había agigantado hasta que se levantó a orar, humillado, esperando, hasta que se levantó este pueblo, ayunando, fortaleciendo su comunión con Dios. La victoria llegó. Oremos al Señor en esta hora, hermanas y hermanos, oremos. Oremos, Padre que estás en los cielos.
Señor, gracias por la bendición de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos dado ventaja al enemigo. Perdónanos, porque no hemos sabido orar como deberíamos de orar, porque no hemos aprendido la lección. Nos hemos acomodado como iglesia, somos cómodos. La oración nuestra no es una oración como lo que tú esperas de nosotros. Ya tu iglesia no derrama lágrimas. Ya tu iglesia no espera en ti. Ya no esperamos en ti, Señor. Ya no fortalecemos la comunión contigo. Ya no ayunamos. Dígale al Señor, de aquí en adelante voy a ayunar. Dígale, hermana, hermano, dígale. Digámosle al Señor, voy a ayunarte, para que el enemigo sea derrotado. Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Dios tiene grandes cosas para la ciudad, para el país, con una iglesia que ponga en práctica esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos. Tomen su asiento. Todo el mundo con los ojos cerrados. Yo solamente quiero hacer una invitación. Mientras toda la iglesia está con los ojos cerrados, nadie abra sus ojos, por favor. Nadie abra sus ojos. Los que quieren pedirle perdón al Señor, ahí en su asiento, porque hoy no se pasa al frente, ahí en su asiento. Aquellos que se sienten que han pecado contra Dios y ahora quieren por primera vez entregarse a Cristo, los amigos y las amigas. Y si hubiera algún hermano o hermana que desea reconciliarse, lo puede hacer. ¿Alguien se entrega a Cristo? Levanta su mano. ¿Alguien quiere por primera vez? ¿Algún amigo o amiga? ¿Alguien se entrega a Cristo? Levanta su mano. ¿Alguien lo hace? ¿Alguien se reconcilia con el Señor? Los hermanos y hermanas, no se le olvide que la clave para orar con éxito es fortalecer la comunión con Dios. ¿Alguien se reconcilia? ¿O algún amigo o amiga quiere entregarse a Cristo en esta hora? Levanta su mano. Queremos orar por usted. Si lo hay, levanta su mano. Vamos a orar, queremos orar. Que hay pecado. Los que desean reconciliarse. Los que desean reconciliarse, vamos a orar. Vamos a orar. Levante su mano. Los que desean reconciliarse, veo unas 2 manos levantadas. ¿Alguien más se reconcilia con el Señor? Levanta su mano. Hay 3 manos levantadas ya. ¿Alguien más? Ahí mantenga su mano levantada, por favor. Por primera vez algún amigo o amiga se entrega a Cristo, levanta su mano. Oramos. Oremos, Padre que estás en los cielos.